Seguimos en la clase 3 de Génesis, que como decíamos significa origen, ¿verdad? El comienzo de todas las cosas materiales, porque el origen de los ángeles no se menciona y por supuesto el origen de Dios tampoco, porque Dios no tiene origen, es eterno. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando básicamente de la creación del hombre, la estrella de la creación, la guinda de ese pastel. Muy bien, nos quedamos en el versículo 15 del capítulo 2, porque también se mencionó en la clase pasada del Edén, que por cierto significa delicia, placer, un lugar deleitoso y maravilloso. Y en el 15 del capítulo 2 empieza así. Tomó pues Yahvé Elohim, ya sabéis, Yahvé es el nombre propio, que significa yo soy el que soy. Jesucristo se denominó que él era el que era. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Dijo, yo soy, como confirmando que él era Yahvé. Y Elohim significa Dios, o sea que el nombre propio es Yahvé y Elohim es su identidad. Yahvé, Dios. Y dice que Yahvé Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ya vemos que Dios pone al hombre en Edén para que trabajara. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. El Señor no es un Dios de estar parado, inerte, inactivo. Dios es un Dios que funciona en la eternidad. Siempre está pensando, siempre está creando, siempre está interactuando en la Trinidad. Es un Dios activo. La pasividad es algo que es fruto del pecado. Así que nada más crear al hombre y colocarlo en el Edén, le dijo, cultiva. Tenía un trabajo, una actividad que realizar y que guardara. Claro, cuando tú dices, hay que guardar el Edén, ¿de qué? ¿Había peligro? Bueno, el original no habla tanto de guardar como de administrar, custodiar, de administrar bien todo aquello para que estuviera funcionando, porque ya sabéis que implicaba trabajo por su parte. Y dice el 16 que ordenó, y aquí vienen ya palabras serias, ordenó, es una orden, no es un consejo, no es una reflexión, es una orden, ¿verdad? Yahvé Elohim al hombre le dijo, de todo árbol del huerto come libremente. Es decir, tenía acceso a todo. Él era el mayordomo y podía acceder y comer todo lo que quisiera y cuanto quisiera. Entendamos que tenía una naturaleza no caída, sino perfecta, entendiendo como la perfección humana. La perfección de Dios es otra cosa que nunca llegaremos a tener, ni en la vida eterna. Siempre seremos semejantes, pero nunca a Él, ¿vale? Así que hay una perfección en el hombre cuando Dios lo creó, porque Dios no crea nada imperfecto ni malo. Todo lo crea bueno. Así que le dijo, de todo árbol podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y aquí viene algo muy interesante acerca de las consecuencias del fruto. ¿Era malo en sí el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿O lo que era malo era la desobediencia al mandato de Dios? Es interesante ver que Dios puso al hombre en un lugar donde podía desarrollarse. ¿Físicamente cómo? Labrando. Iba a ejercitar sus músculos. El hombre fue creado para estar en marcha. El cuerpo funciona cuando uno se mueve. Le puso el árbol del conocimiento para fortalecerlo en su moral. Si Dios te dice no hagas esto, el hecho de mantenerte en la voluntad de Dios está haciendo un ejercicio moral y del alma. Porque hay un proceso de esfuerzo. Si Dios me ha dicho que no, no lo haré, aunque alguna vez me apetezca. Cuando uno es pequeño, cuando uno no sabe, no se le puede dar demasiada libertad al respecto porque no tiene esa voluntad y ese dominio de sí mismo. Si tú coges a un niño, le pones una chuchería ahí y le dices, ahora vengo, no te lo comas. El niño empieza a mirar a un lado, empieza a mirar a otro, no puede resistirse, se come la chuchería, aunque le han dicho taxativamente, no te lo comas. Es el instinto, ¿verdad?, de hacer algo que me gusta, aunque está mal, ¿no?
Entonces, Dios le pone al hombre el caramelo, no comas de él, no te conviene. Hazme caso, puedes comer de todo libremente. Así que el día que él ciertamente morirás. Ahora, ¿qué produjo el comer del árbol? La muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? Muerte en distintos aspectos. Sabéis que muerte significa separación. La muerte física ocurre cuando el alma se separa del cuerpo y el cuerpo cae inerte. La separación espiritual, cuando Dios se separa de nuestro espíritu. Por lo tanto, el espíritu sin Dios no es nada, como el cuerpo sin el alma no es nada. ¿Entendéis? Y la muerte segunda, que es el destino final donde estaremos separados de Dios para siempre. Entonces, estamos hablando de distintos tipos de muerte. La muerte física, la muerte emocional, que también supone un deterioro cognitivo, un deterioro de la personalidad, un deterioro de la moral y de la ética, que te va haciendo que degeneres hasta que al final mueres. No en dejar de existir, pero sí en detener una vida. Al final acabas sobreviviendo depresiones, ansiedades, angustias, miedos, que nos llevan a morir emocionalmente. Y dijo Yahvé, Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Acordaros que ya llevaba un tiempo que creó a Adán, que significa humanidad, un tiempo donde Dios ya le había dado todo aquello. Y viendo, interactuando el hombre con la creación de Dios al que tenía que custodiar, pues vio que no había ayuda idónea. Así que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré ayuda idónea o ayuda que esté frente a él, no al lado. No es simplemente una compañera, alguien que te acompaña en tu caminar. No, es alguien que está frente a ti, que es tu imagen, que forma un todo contigo. No estamos hablando solamente del punto de vista físico, que serán una sola carne, sino en el plano emocional y en el plano espiritual. Dios ha creado al hombre y a la mujer con el misterio de que en el recorrido de la vida lleguen a ser uno o lo más posible a ser uno. Es un proceso que culminará en la vida eterna, ¿verdad? Porque es un símil de lo que Cristo quiere con la Iglesia. ¿Somos ahora uno con Cristo? Ni de lejos. No estamos sincronizados con Él. Hay tantas cosas, nuestra propia naturaleza caída nos impide, pero estamos en proceso hasta que llegue esa unidad perfecta que sí que se culminará con la venida de Jesús. Aleluya. Así que el 19 dice, porque Yahvé Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. ¿Os acordáis que Dios, Yahvé Elohim, creó 6 palabras o le dio nombre a 6 cosas? El día, la noche, el cielo, la tierra, los mares y Adán. Ahora, lo demás se lo hemos puesto nosotros. El hombre le ha puesto nombre a todo. Es la capacidad y la facultad que Dios le ha dado al hombre que se parece a él, ¿verdad? Qué bonito. Y dice el 20 que el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos, a las bestias del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda que estuviera frente a él, como dice el versículo 18. Así que entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un sueño profundo, un adormecimiento, y se durmió. Y luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La idea no es que cogió una costilla, es que cogió costilla con carne. Porque después veremos que dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, coge de Adán para hacer a Eva. Es como el material, ¿verdad? Es como coger el cuerpo de la tierra. Coge de la tierra y crea al hombre. Ahora coge de Adán y crea a Eva, ¿verdad? Y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué tuvo que dormirse? ¿Por qué no estaba despierto? Porque nunca podía ser un acto de voluntad de Adán. Porque fue Dios el que pensó, el que decidió y el que ejecutó la obra de crear a Eva. Para decirle a Adán, cuidado, que Eva es como tú. El proceso de creación ha sido distinto, pero viene de ti. Por eso Adán no intervino en la creación de Eva. Fue el mismo Dios en su perfecta voluntad. Y dice el 22,
Y de la costilla de Yahvé Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. ¿Sabéis? Hombre, como género, se dice Ish y mujer, Isha. ¿Por qué hasta ahora al hombre le ha llamado Adán? Porque Adán es el nombre de la humanidad, del hombre en sí, que también es un juego de palabras con Edom, y que significa rojo, del polvo de la tierra. Entonces, Dios le puso el nombre para identificar que su cuerpo vendría de Edom, de la tierra. Dice en el 23, y el hombre exclamó, y aquí viene una frase de alegría, no es simplemente una declaración, es una expresión de gozo. En verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como diciendo, por fin encuentro a alguien con quien poder compartir lo que tengo, con quien poder gobernar la tierra, con quien poder tener una conversación profunda, con quien establecer un vínculo, porque Dios hizo a Adán incompleto y lo creó antes para crear una necesidad. Cuando Eva viene, suple la necesidad y por eso el hombre la desea y la une así. Así que ya no son dos, sino uno, ¿verdad? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como yo. Por esto se llama llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí es donde aparece lo que decíamos, Isha y Ish, como diciendo, son lo mismo, distinto sexo, pero en esencia hombres. Dice el 24, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, padres Ab, ¿os acordáis? Abba, lama sabactani. Padre, padre, ¿por qué me has desamparado? Es verdad que Abba no es hebreo, es arameo, pero la raíz hebrea es Ab. Así que si alguno quiere saber cómo se llama en hebreo la Trinidad, Padre es Ab, A-B, Hijo es Yeshua, Yahvé salva, y Espíritu es Ruaj. Precioso, el hebreo es precioso. Y ahora dice el 24, la base y el fundamento del matrimonio. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice abandonará no se refiere al abandono de desprecio, de dejarla y de no cubrirla, sino de separarse. No es sano ni bíblico que los padres o los suegros estén en la casa. Necesitan un espacio, una independencia, una autonomía, porque al final los padres siempre van a estar ejerciendo esa influencia y no van a poder despegarse para madurar. Necesitan separarse para tomar sus propias decisiones, equivocarse juntos y poder sacar adelante una familia. Eso trae mucha madurez. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. El proceso de ser una sola persona es más largo, como decía antes, y involucra toda una vida. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Por la inocencia, porque no veían nada malo en eso, ¿verdad? Como hemos dicho otras veces, cuando uno era pequeño, pues no era ni consciente de que estaba desnudo y estaba en cualquier lugar, nadie se escandalizaba, a todo el mundo le parecía bien, hasta que ya el niño empieza a tener una edad que empieza a sentir vergüenza de estar desnudo y de que lo vean. 5 o 6 años, ya empieza a cubrirse, ¿verdad? Va perdiendo esa inocencia y va entrando en un conocimiento del bien y del mal. Dice el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo que Yahvé Elohim había hecho. La serpiente era un animal, como otro cualquiera. Cuando hablamos de astucia, hoy día tiene un componente negativo, pero realmente la astucia en el diccionario dice esto: la capacidad de usar la inteligencia para lograr un objetivo de manera ingeniosa. Ahora, si le añadimos la maldad que hay en la humanidad, podemos decir con malas artes. La astucia, cuando nosotros pensamos en astucia, pensamos en cómo manipular la situación de una manera pecaminosa para conseguir un objetivo. Pero en sí, la serpiente era astuta porque tenía una forma ingeniosa, inteligente para lograr su objetivo. Este animal es usado por sus características naturales. Dios, y eso es una cosa que con el tiempo me he dado cuenta, usa a las personas aprovechando sus cualidades naturales. El don de evangelismo
lo suele dar Dios a personas que se relacionan bien, personas que tienen una fácil comunicación, que se integran fácilmente, que interactúan, suelen tener el don de evangelismo. Una persona reservada, una persona que le cuesta abrirse, yo no he visto, lo habrá, seguro, para glorificarse a Dios, pero no es lo normal. Satanás usó a la serpiente con sus cualidades naturales para ejercer su astucia maliciosa. Y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y empezamos con las mentiras y con las medias verdades. Lo primero que encontramos, ¿cómo se le llama en el versículo 1 al Señor? ¿Qué dice la Biblia? Pero la serpiente era más astuta, más que todas las bestias del campo que Yahvé Elohim había hecho. Todo el tiempo que hemos estado leyendo menciona Yahvé Elohim. Yahvé, Dios. Sin embargo, ahora Satanás, por medio de la serpiente, le dice, con que Elohim, y borra de un plumazo Yahvé. ¿Por qué? Pretende devaluar la autoridad de Dios. Pretende quitarle importancia a ese ser que lo ha creado. Le quita el nombre propio, esa identidad de autoexistencia, de ser eterno. No, ahora habla de un Dios. Así que ya empieza a manipular. No es mentira, porque Yahvé es Elohim, pero omite Yahvé. Así que dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Era mentira. Ahí viene una mentira rotunda. Y dijo la mujer a la serpiente, y es interesante lo que la mujer responde. No, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y aquí hay una diferencia. ¿Qué le dijo el Señor realmente? De todos los árboles, de todo lo que hay, podéis comer libremente. Sin embargo, libremente es omitido por la mujer. Ya empieza a menoscabar la libertad que le ha dado. Podemos comer, pero no especifica con énfasis libremente, porque ya está en algún sentido entendiendo que en Eva no había una claridad total, quizás porque no se lo había transmitido a Adán. Recordad que ahora veremos que con quien hablaba Dios era con Adán. Eva acaba de ser creada, acaba de unirse, y todo lo que Eva sabe es porque Adán se lo cuenta. O Adán se lo transmite mal, o Eva lo recibe mal. Pero esta orden, que no se la da Dios a Eva, se la da a Adán, ella la tergiversa sutilmente. No podemos comer, pero me omite libremente. Y ahora dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, que no comáis de él ni lo toquéis. Ya no menciona ella a Yahvé tampoco. Ella omite Yahvé también. Se va viendo qué es lo que había detrás de Eva. No es que fuera pecadora ni fuera mala, pero sí que había una gran falta de conocimiento y de sabiduría. Ha dicho Elohim, no menciona a Yahvé, no menciona el nombre propio. No comáis de él ni lo toquéis. ¿Dijo Dios ni lo toquéis? No. Se lo inventó Eva. Dios le dijo, no comáis, porque ciertamente morirá. Sin embargo, exagera la omisión. Luego, realmente lo que estaba es indisponiéndose cada vez más en la conversación con Dios y disponiéndose más con la serpiente. Estaba cayendo en ese embrujo seductor. Ya ella no lo llama Yahvé, lo llama Elohim. Y encima exagera y miente, porque nunca dijo, no lo toquéis. Dijo, no comerás. Y dice en el versículo 4, entonces dijo la serpiente a la mujer en esa conversación, ciertamente no moriréis. Dios dijo, ciertamente morirás. Y esta es una confrontación del diablo donde le dice, ciertamente no morirás, para compensar la declaración de Yahvé, sino que sabe Elohim, de nuevo lo omite Yahvé, que el día que comas de él se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. No solamente miente, sino que le dice a la mujer y acusa a Dios de que el interés de Dios, porque no conozca el bien y el mal, es que llegue a ser como él. Luego son los celos de Dios lo que impide que tú puedas acceder al árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, imaginaros la perversidad del corazón de Satanás, ¿verdad? Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseado para alcanzar conocimiento. Y aquí vienen tres aspectos
que aparece en Primera de Juan, capítulo 2, 16 y 17. Lo vamos a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, 3 cosas: la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no vienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí habla de los 3 principios del pecado. La codicia de la carne, es decir, los deseos que nacen dentro de nosotros. Segundo, la codicia de los ojos, cuando surge algo que no había porque hemos visto fuera, y ya no habla del interior, habla del exterior. Y tercero, la soberbia de la vida, es decir, el orgullo y la vanidad que produce el tener todo aquello que nuestros ojos y nuestro corazón han deseado. Cuando alcanzamos y posicionamos aquello que teníamos en el corazón o que ha surgido porque hemos visto, viene la soberbia, y es el pecado de Sodoma. Abundancia de pan, mucho tiempo libre y soberbia del corazón. Eso fue lo que hizo a Sodoma corromperse de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Eva? Dice que lo que vio era bueno para comer, de dentro. Su criterio era bueno, Dios dice que es malo, pero a mí me parece que esto es bueno. Segundo, agradable a los ojos. O sea que el fruto estimulaba a comerlo porque era atractivo. Y el tercero es, dice, y vio que el árbol era deseado para alcanzar conocimiento. Es decir, que aparte de que le apetecía, aparte de que era atractivo, el orgullo de querer ser como Dios asaltó su alma. La vanidad de decir, ¿por qué me tengo que conformar con lo que Dios me da? Si puedo adquirir algo más, conténtate con lo que Dios te ha dado. Cuando hay una ansiosa inquietud por adquirir aquello que Dios no te ha dado, estamos entrando en zona peligrosa. Porque estamos buscando, y en pos de buscar podemos salirnos del camino. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Seguimos. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. O sea que el pecado de Eva fue triple. Primero, creyó a la serpiente y no a Dios. Segundo, comió, dio a luz el pecado. Y tercero, lo dio a su marido. O sea, no se conformó con pecar ella, sino que además dio también a su marido que estaba con ella, y él también cedió a la tentación y comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos. Hay varias teorías acerca de por qué el árbol o el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era malo. Uno era porque desobedecía simplemente a Dios, pero hay otro argumento que dice que ese conocimiento se lo hubiera dado Dios cuando hubieran tenido madurez para recibirlo. Pero no eran maduros para recibir el discernimiento de lo que está bien y está mal, porque una cosa es conocer y otra cosa es qué haces con ello. Si tú a un niño pequeño le das algo muy valioso, pues no lo va a cuidar, no conoce, no comprende el valor, lo puede romper. Entonces, no se le puede dar a alguien que no tiene la madurez algo tan exclusivo. Y el hombre quiso eso cuando su padre le había dicho, no te conviene, no te conviene. Y al abrirle los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, empezaron a ver una realidad distinta. Y entonces empezaron a sentirse culpables, a sentir miedo, a sentirse mal. Y cosieron hojas de higuera e hicieron ceñidores para sí mismos. Cuando se le abrieron los ojos, cuando ellos se vieron desnudos, ¿qué sintieron? ¿Vergüenza? ¿Y qué hicieron para cubrir su vergüenza? Ellos se taparon. Se cubrieron sus vergüenzas, cubrieron su pecado de una manera simbólica. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Fue el primer acto de religión que hubo en la humanidad. El hombre, para cubrir sus vergüenzas, sus pecados, fabrica una religión. Se tapa a sí mismo. ¿Hoy día con qué? Con actos religiosos, con filosofías, con visiones y con imágenes. Y se esfuerza cosiéndose a sí mismo hojas con rituales para justificarse ante Dios. Ahora veremos que se culmina cuando Dios le da pieles de animales para cubrirlos. Y ahí es donde viene la santidad y la gracia de Dios. El hombre se pasa la vida cosiendo hojas. ¿Qué te puede tapar hojas de higuera? ¿Qué fortaleza tiene eso? ¿Qué tiempo puede resistir coser hojas si eso se rompe en cuanto se seque? No tiene ninguna protección, pero el hombre insiste con argumentos viles
cubrir su desnudez y su vergüenza delante de Dios y delante de los hombres con su propia religión. Y dice el versículo 8, y oyeron la voz de Yahvé Elohim, desplazándose por el huerto a la brisa del día. Oyeron la voz. ¿Quién es la voz de Dios? Yeshua, Jesús, el verbo de Dios. Yo estoy seguro que era Jesús el que estaba por allí, desplazándose, andando, haciendo acto de presencia en aquel lugar, seguramente con una tristeza en su corazón tremenda, sabiendo que habían hecho lo que habían hecho y lo que eso iba a representar. Por eso es tan importante el castigo a nuestros hijos, porque no es simplemente decir, le has hecho mal, te mereces esto. No es, tú no eres consciente de las consecuencias que tiene lo que has hecho. Tienes que experimentarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a guardar para la próxima vez. Si yo cubro a mis hijos siempre que hacen algo mal, nunca aprenderán y se crearán niños consentidos que al final acabarán avergonzándonos a nosotros, dice Proverbio. Por eso es tan importante la disciplina. No ensañarnos con los hijos, no exasperéis a vuestros hijos, pero sí la disciplina es vital y hoy día se da a los hijos menos disciplina que nunca antes. Por eso hay tanta rebeldía, por eso hay tanta anarquía, por eso cada uno hace lo que le parece, porque no se está acostumbrado a someterse a la autoridad. Así que, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé. Pasaron de temor reverente a miedo. El temor reverente te acerca a Dios, porque el respeto hacia Él te hace presentarte de una manera decorosa ante su presencia. El que tiene temor de Yahvé lo busca. El que tiene miedo de Yahvé se esconde. El que peca huye, si no quiere arrepentirse. Y se enajena mentalmente pensando que Dios no te ve o que Dios no me ve, pero es un espejismo. Dios nos ve, si es que está dentro de nosotros. Él ya sabe, antes de que pensáramos lo que íbamos a hacer, el desenlace, ¿verdad? Así que se escondieron de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y esta pregunta no es una pregunta de ignorancia, es una pregunta para hacer reflexionar al hombre. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición? Y contestó, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque yo estoy desnudo y me escondí. Vamos a ver, si estás desnudo tendrás vergüenza, pero no miedo. Lo que estaba escondiéndose por la culpa que sentía de haber desobedecido a Dios y las consecuencias que podía traer. Pero argumentó algo que no era falso. Estoy desnudo, ¿era verdad? Sí, pero no era realmente la verdad. Y nosotros podemos jugar con esto. Podemos jugar porque a veces no mentimos, pero no decimos toda la verdad para manipular la situación. Dice el 11, y dijo, ¿quién te reveló que tú estabas desnudo? El Señor no entró a decirle, me estás mintiendo. No. Lo confrontó sutilmente con su pecado. Ah, ¿estás desnudo? ¿Y tú cómo lo sabes? Entonces al final lo acorraló. Es la sabiduría de Dios. ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dice en el 12. Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Adán no solamente no confiesa su pecado, o por lo menos al principio, sino que le echa la culpa a Dios por la mujer que le ha dado, que le ha tentado para comer. Entonces ella me dio y yo comí. Hombre, por fin reconoce. Pero después de haberle echado la culpa a la mujer y de haberle echado la culpa a Dios. Y dice el 13, y dijo Yahvé Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿La serpiente le engañó? Cierto, pero tú elegiste creer a la serpiente en lugar de creer a Dios. Y ese fue tu pecado. Porque decir que la serpiente me engañó, evidentemente, pero no es responsabilidad de la serpiente. Es responsabilidad del sujeto que tiene que tomar una decisión en base al libre albedrío. Tengo dos alternativas. Dios me ha dicho que moriré, ciertamente. La serpiente me ha dicho, ciertamente no moriré. ¿A quién creo? Creo a la serpiente, ¿verdad? Dice el 14. Y Yahvé Elohim le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo.
Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hubo una caída y una degeneración. La palabra dice que la tierra gime a una, con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor, que la liberará. Tú miras cualquier documental y la naturaleza está sufriendo. Los ciervos comen con un ojo al frente para que el lobo o el tigre no vengan a devorarlo. Para que un tigre pueda cazar un animal, se la tiene que currar bien. O sea, toda la humanidad está sufriendo, pero es que la creación, los animales, la tierra está sufriendo el pecado y la consecuencia del hombre. Pero a la serpiente le dice, maldita tú. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué culpa tiene la serpiente? ¿Sabes qué lo dice el Señor? Que el mundo es injusto. Y que vamos a sufrir las consecuencias de los pecados de otros. Si una madre tiene SIDA, el bebé saldrá con SIDA. ¿Y qué culpa tiene el bebé? La consecuencia del pecado afecta a otros. ¿Sabes? La consecuencia de nuestro pecado afectó a Jesús. Tuvo que hacerse hombre o encarnarse en un hombre, sufrir horriblemente y morir finalmente. ¿Pero qué culpa tenía Jesús? Es las consecuencias del pecado. Siempre vamos a pagar las consecuencias del pecado de otro. Y otra cosa, otros van a pagar las consecuencias de nuestros pecados. Nuestros pecados van a dañar a los que están alrededor. Así que no sorprende que la serpiente involuntariamente sufriera las consecuencias, como toda la humanidad, de lo que el hombre hizo. Y aquí le habla a la serpiente, pero ahora le habla a Satanás, porque distingue entre uno y otro. Y ahora le dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ya no entre la serpiente, sino entre ti, Satanás, que significa adversario. Ahora serás un adversario para la mujer, para aquella que te ha escuchado atentamente, para aquella que ha creído tu verdad, para aquella que te ha hecho caso al comer del fruto. Ahora ella va a ser tu enemiga acérrima. La humanidad nunca ha querido saber nada de Satanás, por lo menos en general. Sí a dioses, y Satanás se camufla detrás de los dioses. Pero la persona de Satanás ha sido alguien detestable, salvo en los últimos tiempos, donde hay muchas sectas satánicas, donde el ocultismo está avanzando y donde hoy día hay una parte de la humanidad que cree que Lucifer fue injustamente tratado por Dios y que busca el bien de los hombres porque le robó a Dios el fuego del conocimiento y se lo entregó a los hombres. Y por eso Dios lo desterró a la tierra, y Satanás o Lucifer es amiga de la humanidad y quiere protegernos de un Dios eterno pero tirano que quiere esclavizar a la humanidad. Esa es la versión satánica de la creación. Pues dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer, ¿quién es? Jesucristo. Por eso este versículo se le llama el protoevangelio. ¿Sabe lo que es un prototipo? Es un aparato nuevo que es el primero en su especie y que no se había creado antes. Es el único. Este es el protoevangelio. Es la esencia de lo que miles de años después va a hacer Jesucristo. Por eso Génesis 3.15 es tan importante como Juan 3.16. Si lo puedes poner uno al lado de otro, son la misma esencia, solo que Juan 3.16 lo explica. Dice, la simiente de la mujer, Jesucristo aplazará la cabeza del diablo. Cristo en la cruz pisa la cabeza del diablo. Dice, cuando tú leyeras en el calcañar, la muerte en la cruz fue producida por Satanás, que incitó a los judíos y al Imperio Romano a matarlo. Pero le mordió en el calcañar, le hizo daño, le hizo sufrir, pero finalmente esa muerte produjo la victoria de Cristo. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor os parirás los hijos, y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. No hace falta que explique lo de los dolores, ¿verdad? Que un animal tú lo ves que paren de pie, no hace ni un gemido, paren con facilidad. Ahora, que una mujer para, madre mía, la de sufrimiento, la de dolores, la de contracciones, las dificultades, la ayuda que hace falta, siempre ha hecho falta partera, los animales paren solos. Es una maldición. Otra es
que su deseo ardiente sería para su marido, es decir, la mujer iba a tener una dependencia emocional del varón. Y además, él tendrá dominio sobre ti. Ya no será simplemente autoridad, sino que ejercerá señorío. Se enseñoreará de ti, te maltratará, abusará de ti y hará contigo lo que quiera. Y hasta hace no mucho, la mujer era poco más que un animal. No podía hablar en público, no podía expresarse, por supuesto no podía ocupar ningún puesto en ninguna parte, hasta que ya en el final del siglo XIX empezó la emancipación de la mujer y poco a poco se fueron conquistando derechos donde los cristianos tienen mucho que ver en esos derechos, ¿verdad? Y ahora mirad, fijaros cómo cambia el tono con el varón, con Adán. Y al hombre le dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual le ordené diciendo no comas de él, maldita será la tierra por causa tuya. ¿Qué diferencia hay? Que le explica el motivo del castigo. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque el hombre tenía más responsabilidad que la mujer. Porque el hombre tuvo la orden directamente de Dios. Dios le ordenó, le dijo, no comas del árbol. Maldita sea la tierra por causa tuya. Fíjate, la tierra no era maldita por el pecado de la serpiente. La tierra no era maldita por el pecado de Eva. La tierra fue maldita por el pecado de Adán. Porque Adán era la autoridad. Cuanto mayor es la autoridad, mayor es la responsabilidad y las consecuencias del pecado. No es lo mismo que peque yo como pastor que peques tú. La influencia que mi pecado va a ejercer la congregación es muchísimo mayor que tu pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy en otro nivel y mi influencia es mayor. Por lo tanto, mi pecado va a ejercer mayor influencia. Y el pecado de Adán tuvo mayor repercusión que el de Eva. Y fue mayor la culpa de Adán que la de Eva, porque a Eva no le habló Dios, pero a Adán sí. Y ahora le dice: con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Ya no será como antes que lo tenía todo a la mano, la producción era fácil. No, ahora todo es con mucha fatiga y todos los días de su vida. Dice, espino y abrojo te brotarán. Antes no había, porque el espino y el abrojo no se comen. Son estorbo, impedimento. El hombre se pasa la vida quitando malas hierbas. Y dice, comerás hierba del campo. O sea, seguían siendo vegetarianos. La caída no hizo que el hombre comiera carne. Siguió siendo vegetariano. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo viviente. ¿Sabéis qué significa Eva? Vida, viviente, porque a partir de ella iba a surgir la humanidad. Así que es el hombre el que pone, fijaros, el conocimiento, la inteligencia que Dios le da al hombre. Le da un nombre que la identifica con lo que va a ocurrir. La humanidad nacerá de ella. Entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Y esto forma parte del protoevangelio. ¿Por qué? Porque el hombre se cubre con hojas de higuera, algo perecedero, algo que no sirve. Pero ahora Dios mata animales, son los primeros animales en morir, los mata Dios, no el hombre, por culpa del pecado del hombre, para cubrir su vergüenza. Es la primera representación de Cristo que aparece en la Biblia. Estas pieles están reflejando a Jesucristo. Es la primera vez que a través de este símbolo se menciona. Y estas pieles sirvieron para vestirlo, para cubrir tanto al hombre como a la mujer. Es la misericordia y la gracia de Dios. Y dijo Yahvé Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No sea que ahora extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que el Señor ya vio que el hombre tenía un conocimiento indebido del bien y del mal. Si hubiera tenido la suficiente paciencia, Dios le hubiera enseñado. Pero no en base a la desobediencia, sino en base a la perfecta voluntad de Dios. Por eso nosotros podemos aprender por el pecado o por la enseñanza de Dios. Y por supuesto, el árbol de la vida era el que le daba esa inmortalidad. Pero claro, con una naturaleza caída, ¿cómo Dios iba a permitir que viviéramos para siempre? Tenía que decir, no,
De hecho, más adelante ya veremos cómo le dio al hombre 120 años, ¿verdad? Porque decía, es que si el hombre le dejo que viva perennemente, esto va a ser horrible. Así que el 23 estamos terminando. Yahvé Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que oscila para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines guardan lugares sagrados. ¿Qué es lo que había encima del arca? 2 querubines protegiendo la zona santa, ¿verdad? Y Dios puso querubines en el Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que el hombre no pudiera acceder a él y viviera para siempre en su condición mala. Ya en la eternidad viviremos para siempre, pero partiendo de ese conocimiento del bien y del mal, pero con una mente sana, un espíritu sano y un cuerpo sano. Y esa espada flameante que oscila para guardar el camino del árbol de la vida queda en los misterios de Dios. Es una protección, no sabemos qué es. El caso es que hoy día en el árbol sigue esa espada, siguen esos querubines. Amén.